Futbolísticamente hablando, Japón es mediocre. Jamás en la historia han hecho nada relevante. Para cambiar su situación, la directiva decidió mirar a su competencia. Por ejemplo, el campeón del mundo. ¿Qué es lo que tiene o ha tenido? Equipos como Francia, Brasil o incluso una selección que antes no era nada como Portugal, existiera la esperanza en ganar algo. Y ahí fue donde lo descubrieron. Necesitaban una estrella capaz de cambiar su fútbol, pero no podía ser cualquier jugador. Debía ser un delantero, uno tan bueno que se convierta en el símbolo japonés. Para encontrar a ese genio, decidieron crear un proyecto experimental lleno de esquizofrenia, rivalidades y sobre todo, egoísmo. Así es, hoy te voy a contar Blue Lock. Esta es la historia de Yoichi Isagi, un delantero de prepa que en ese momento andaba en su peak. Estaba jugando la final del torneo escolar completamente sin ropa. Se quitó a uno, a otro, burló a toda la defensa hasta quedar frente al portero. Sin embargo, en ese momento escuchó a su compañero pedir el balón y recordó que el fútbol es un juego de 11 jugadores que tienen el mismo objetivo, ganar, decidiendo tomar una decisión que le cambiaría la vida. Pasó el balón y dejó servido el gol. Pero el pendejo de su compañero falló su disparo, generando una contra del equipo rival que le caería en los pies a su mejor jugador, Ryosuke Kira, la perla de Japón, conocido por no fallar en el área, metiendo un riflazo para darle la victoria a su equipo. Esta derrota deprimió mucho a los perdedores, sobre todo a Isagi, pero no por el partido en sí, sino por su causa. Haber sido un tibio que pasó el balón le cortó las alas para ser el héroe de su equipo. Mientras el auto mentaba, regresó a su casa y saludó a su jefa, quien le tenía una gran noticia. Mientras andaba en su trama principal, llegó una carta de la Unión Japonesa de Fútbol. Acaba de ser seleccionado para ser profesional. Isagi quedó ondeado con la noticia, pero obviamente llegó al lugar, lo analizó y se encontró con Ryosuke Kira, un tipo carismático, amable y bello, el mismo que le puso en su madre en el torneo escolar. Sin embargo, resultó ser un tipazo. Cotorrearon un rato y entraron a la sede llena de protagonistas de anime. En ese momento se apagó la luz para que el director más demacrado, zafado y antipático del mundo se presentara. Él es Jinpachi Ego, quien les da la bienvenida a Blue Lock, un programa creado para que Japón gane el mundial. Los jugadores dentro de la sala son los 300 delanteros más prometedores del país. Quienes acepten sus condiciones irán a un centro donde desayunarán, comerán y cenarán fútbol con pruebas de eliminación. Los mediocres sin talento serán expulsados, pero aquellos diamantes en bruto que logren sobrevivir se convertirán en los mejores del mundo. Antes de que algún tibio se pusiera a ladrar, Ego mandó a la chingada a los poco individualistas. Aquellos que entren a su proyecto deben estar dispuestos a evolucionar el país con su juego. Imagina esta situación, es la final del mundo. En la última jugada te cae el balón, tiras la crema de tu vida hasta quedar frente al portero, pero un compañero está posicionado justo al lado y te pide un pase. Ego quiere un jugador que tire sin dudar, un desgraciado que solo ame sus goles, alguien revolucionario que entiende el significado de ser un delantero. Con esa última palabra, Isagi lo entendió todo y salió peladísimo a apuntarse a su locura. Todos en la habitación hicieron exactamente lo mismo para dar inicio a Blue Lock. Con todo acordado, los trasladaron e Isagi se convirtió en el número 299 de la habitación Z. Cuando entró al lugar, se reencontró con su cuate, pero además había gente perturbadora. Casi pisa un güey jeteado, un carnal bien sabroso le aventó su playera y un pelón lo saludó buena onda para ocultar lo tronco que es jugando, ya que es el número 300, y esos números son su clasificación, lo que significa que nuestro egoísta es el segundo peor. Pero no hay por qué deprimirse. Durante su estancia en el programa, las pruebas les darán nuevos posicionamientos dependiendo de sus actuaciones futbolísticas. Así que agárrense porque antes de presentarse, es momento de la primera prueba. El concepto es simple. Las strikes, quien tenga el balón o sea golpeado por él cuando el tiempo se acabe, será eliminado. La única regla es que no pueden usar las manos. Arranca el juego el tronco en la habitación y Gaguri. El pelón se las dejó caer, sobre todo a Isagi. Lo acosó por el lugar hasta que por andar en la pendeja le metieron un balonazo al sabroso. En respuesta le reventó el estómago a nuestro protagonista, que cuando le tocó traerlas comenzó a ponerse nervioso. Correteó a los demás mientras ideas depresivas pasaban por su mente. Para no ser eliminado, aplicó la misma y se la dejó ir a Gaguri, quien le metió velocidad hasta que sin contexto alguno, un rubio le cayó del cielo, provocando que se lastimara, dejando servida su eliminación. Isagi debía aprovechar para salvarse. Cuando le iba a meter el madrazo de su vida, se le prendió el foco y se dio cuenta que para salir de su mediocridad necesitaba cambiar. Blue Lock existe para crear al mejor. Y para hacerlo, primero necesita vencerlos. Así que se giró y decidió ir por el Neymar japonés, Meguru Bachira,
quien halagó sus huevos, le dio la razón y rápidamente le quitó el balón para eliminar al mejor en la sala, soltándole un balonazo que esquivó y una patada que también esquivó. El balón rebotó en la pared, así que Bachira decidió hacer un último tiro, un tiro muy lento, fácil de evitar para Kira. Lo que no se imagina es que no era un tiro, era un pase, con pocos segundos en el reloj, lento y al pie, teniendo de frente un objetivo en común, la ocasión con la que todo delantero sueña. ¿O no, Izagi? Nuestro protagonista se había desconectado para eliminar a la joya de Japón. Con la primera prueba superada, Ego los felicitó y los preparó porque los 11 sobrevivientes en el cuarto serán compañeros para formar al equipo Z y continuar con el programa. Así comenzó el día a día en Blue Lock, un lugar donde tenían todo lo necesario para mejorar, haciendo entrenamientos que medían su velocidad, su fuerza y resistencia, donde Izagi recibió la arrastrada de su vida. Sin embargo, esto lo motivó a mejorar. Al ser el número 299, está en el suelo y solo puede ir para arriba, apoyándose de su nuevo cuate, Meguru Bachira, la crema hecha persona, un regateador tan bueno que veía a todo su equipo como unos tiesos sin visión. Para encontrar a alguien de su nivel, su mente creó a un monstruo, un fantasma tétrico que le dice dónde se puede hacer algo maniacote. Se le pegó a Izagi porque lo ve igual de zafado que él. Juntos entrenaban y se hacían más cuates hasta que llegó el momento de su nueva prueba. En Blue Lock hay 25 equipos, así que jugarán una fase de grupos donde los 2 con más puntos sobrevivirán. Además, para no chingarse a talentos con un equipo lleno de troncos, el mejor goleador de cada uno de los eliminados también sobrevivirá. Todos en el lugar son delanteros, así que deberán meterle coco para usar una táctica que no los haga chocar y pueda fluir su juego. El equipo Z se pasó por abajo su consejo y de forma aleatoria eligieron sus puestos, donde gracias al guión, Izagi quedó como delantero centro. Con ambos equipos en la cancha, dio inicio al primer partido. Izagi tomó la iniciativa y 3 defensores se la dejaron caer, pero antes de que pudiera narrarte lo que iba a suceder, un compañero le robó el balón, que a su vez lo perdió con otro compañero. Su escenita fue aprovechada por el equipo rival, que en vez de lanzarse al ataque, se comenzó a atacar, empezando a hacer un desmadre en la cancha. Todos estaban hambrientos por marcar su gol para sobrevivir a la fase, hasta que un tipo se apareció, les quitó el balón y se acercó a la portería. En el proceso, se meó a Izagi, retiró a la deficiente defensa para soltar un cañonazo y meter el primero del partido. El primero del rey de la cancha, el primero de Shohei Baru. Su gol provocó 2 reacciones. Su equipo lo vio como una eminencia, entendió la situación y comenzaron a jugar para él, mientras que nuestro equipo se hundió, se querían madrear y su coordinación eran los papás, provocando que les metieran una paliza de 5 goles sin poder poner las manos. Antes de que pitaran el final, Bachira decidió que se las quería dejar con caca, creando una jugada que dejara marcar a su amigo. Cuando el partido se reanudó, Bachira trajo 3 defensores y mandó un filtro que ni los de agua, dejando al protagonista solo frente a la portería en un 1 contra 1, que fue interrumpido por el rey de la cancha, que no va a dejar a nadie brillar más que él. Al verlo, Izagi se cagó, entró en pánico hasta que sintió algo diferente. Sus compañeros fueron a apoyarlo, provocando que instintivamente le pasara el balón a Kunigami, quien con un zurdazo marcó el único gol del equipo Z, dando por terminada la paliza y comenzando la depresión de Izagi. Se volvió a equivocar, pasó el balón. A pesar de todo el entrenamiento, no ha cambiado nada desde que llegó a Blue Lock. Solo tiene pequeños destellos, pero sigue huyendo de la portería. Si quiere evolucionar, debe priorizar su gol. En los vestidores, Ego se les apareció para darles una pista de cómo mejorar su deplorable actuación. Para evolucionar, deben estar dispuestos al cambio. En el fútbol, debe ser diferente, hacer más de lo que te piden, utilizando aquello que te hace especial. Para entenderlo mejor, primero deben saber en qué se destacan y jugar alrededor de ello. Analicemos a un jugador que quizá conozcas, Lionel Messi. El argentino tiene una zurda endiosada que fue pulida para ser de las mejores de la historia. Para mantener ese nivel, tuvo que combinarla con una buena velocidad, gran regate, excelente visión y pases inhumanos. Pero todo empezó con un descubrimiento. Para no darse tanto asco en el campo y mejorar su juego, nuestro equipo se presentó formalmente. Raichi, un tipo con problemas de ira, dientes de tiburón y una confianza que apenas si entra en el cuarto.
Gagamaru, el disociado inexpresivo foráneo con un cuerpo tan guango y elástico que le permiten ser una bestia rematando balones difíciles. Kunigami, el galán, el alto, el robusto héroe que se destaca por su suculento tiro y por la sabrosa potencia que tiene. Tras meterle un putazo y hacer que se deprimiera por pasársela, se hizo cuate de Izagi. Chigiri, el afeminado fresón y mamón que cuida más de su pelo que de su integridad, al cual no le dieron ganas de contarnos su arma. Yoichi Izagi, un jugador sin velocidad, ni fuerza, ni técnica, ni físico, que no sabe para dónde le truena, pero es el protagonista, y obviamente, Bachi Dios. Además de ellos, están los randoms del equipo, jugadores que si los quitas y pones un cono en el campo, no notas la diferencia en su impacto. Al ser todos unos muertos de hambre del gol, crearon la operación El Roleador, o sea, todos rotarán su posición durante el partido para que puedan sacar su arma y tratar de lucirse. Para que no los agarren en curva, el random se quedará de portero y el mamón, por mamón, se quedará en la defensa. Con su nueva táctica, sus rivales llegaron, se hicieron los buenos y dio inicio el partido. La operación Roleador era muy ofensiva, se crearon jugadas para entrar por donde fuera. Sin embargo, el equipo rojo estaba con el autobús metido hasta el fondo, hasta que Kunigami se desquició metiendo un chutote que la defensa paró y le cayó al cerebro del equipo. Ikiniko manda un pelotazo para agarrar descuadrada a la adelantada defensa, dejando solo a su compañero para marcar el primero del partido. El equipo Z estaba desesperado, porque tras su gol el equipo rojo continuó aplicando el jarambol, tocando el balón en su campo, perdiendo todo el tiempo que podían. Hasta que los puñales se equivocaron. El balón le cayó a Izagi, quien mandó un centro que Gagadaidad remató con el hocico, pero fue mandado a tiro de esquina. Todo el equipo se metió al área, y Bachira mandó un centro que el portero mandó a la chingada. Pero la chingada era Izagi, mandando un tiro desviado que fue aprovechado para marcar el empate. Este gol no fue una casualidad. Izagi andaba disociado en el área, sin embargo, sintió algo raro dentro del campo. Se movió y tapó al jugador más peligroso en el lugar para lograr su gol. Pero el partido no cambió. El equipo rojo continuaba atrás, pero no por gusto, ya que Izagi tenía agarrado del cuello a su único jugador bueno. El partido andaba muy aburrido, hasta que en el último minuto, todo el equipo rojo subió al ataque. Agarrando a pendejada a la defensa, avanzaron y se desmarcaron haciendo paredes hasta dejar servido un 1 contra 1. Nico tenía el gol en sus manos y para asegurar, pasó el balón para dejar solo a su compañero. La misma estúpida idea de Izagi, el cual leyó toda su jugada porque vio en Nico al mismo mediocre que era. Mandó un pelotazo para reactivar la contra con el monstruo, quien se envió en toda la defensa, avanzó por la banda y lo vio, mandando un premio para quien leyó y siguió toda la jugada. Izagi apareció tras la defensa metiendo un riflazo para marcar el 2-1 y darle la primera victoria a su equipo. Su gol lo hizo descubrir lo que tiene de especial, su conciencia espacial, aquello que lo hace ver más allá en el campo. Total, por fin ganaron un partido, lo que obviamente no se podía ignorar. Como no había pito, compartieron sus comidas, cotorrearon e hicieron degenere, todos menos Chigiri, quien sigue de mamón, pero con una razón. Cuando era chavo, era una bestia. Era tan bueno que podía hacer su hijo a cualquiera dentro del campo. Tenía un futuro prometedor que le fue frenado por un desgarre en la rodilla. Actualmente ya está reparado, sin embargo, le da miedo volver a quebrarse y no volver a jugar nunca. Pero en su siguiente partido, va a tener que despertar. El siguiente equipo estaba lleno de puro random, menos por este par, los hermanos Wanima, un dúo tétrico con una gran sincronización, pero durante el partido resultaron ser más ladre que acción. El equipo Z los pasó por encima, los hicieron agraviarse y el random, también conocido como Kuon, les metió un hat-trick muy fácil. Demasiado fácil para un cono, pues tras su último gol comenzó a pendejarse, provocando el 3-2. Cuando ya lo iban a linchar, el nuevo y más pacífico equipo Z trató de calmarse. Seguían ganando, además no deben tratar mal a un compañero, a menos de que el hijo de perra se esté burlando. Resulta que este señor se les volteó, hizo un trato con los hermanos defectuosos, los cuales le entregaron la cola por un ratito para que pudiera marcar su hat-trick y se convirtiera en el goleador de su equipo, para que cuando los eliminen, solo él sobreviva. Su traición dejó el partido en un 12 contra 10, provocando que le remontaran 4-3. El equipo Z estaba al borde del colapso, especialmente Izagi. Empezó a tratar de hacer todo solo, pero no le alcanzaba. Corría tras el balón sin importarle los ladres de sus compañeros, hasta que le cayó el balón al blando de Chigiri. Izagi lo agarró para mentarle su madre y lo abrió de su camino, lo que extrañamente dejó reflexionando al pelirrojo. Esa pasión del 11 es la misma que sentía antes de su lesión. Fue ahí donde recordó por qué ama el fútbol y decidió
que si algo le va a pasar a su pierna, que le pase haciendo lo que ama. En el momento más bajo de Izagi, su instinto detectó un peligro que se aproximaba a máxima velocidad. En el último minuto, mandó un pelotazo que Chigiri aprovechó para recorrer toda la banda. Superó a la defensa, esperó la salida del portero para darle un último toque al balón, marcando el 4-4 final que le recordaría su pasión. Este empate dejó al equipo Z aferrándose a la clasificación. Si querían pasar, debían ganar contra los mejor posicionados, a quienes Kwon se las andaba cromando, tratando de convencer para que le dieran chance de marcar. Sin embargo, les valió chile su trato, pues son el trío más letal de la fase. Zantetsu, un güey más burro que intelectual, con un motor en la cola que lo vuelven un peligro por la banda. Mikaki Reo, el cuna de oro, bueno para lo que sea, menos para aceptar el no. Y este albino, que aún no te voy a presentar. Lo único que debes saber es que es un huevonazo. Con todo preparado, dejaron a Kun en una esquina para que no castre a nadie y dio inicio el último partido. El equipo Z se les dejó ir. Bachira desmadró a los pobres randoms y mandó un pase largo que fue palomeado, pero puro palo. Esta jugada tan agresiva le fascinó al masoquista de Reo, quien tomó el balón y trató de replicarlo, mandando un piedrazo larguísimo difícil de maniobrar para la gente normal. El balón fue tocado en el aire para ser detenido en seco y bajado perfectamente, porque se estaban enfrentando a Seijiro Nagi, el maestro del control, el genio de Blue Lock. Su gol provocó una superioridad insana. En la siguiente jugada, metió un chilenazo desde fuera del área, sin ningún esfuerzo. Este resultado comenzó a tirar la confianza del equipo Z. Estaban cagados, si no ganaban, iban a ser eliminados. Pero había un tipo que estaba emocionado. Para ganar, debían tirar a la basura toda su lógica. Así que el monstruo decidió sacarse el chile y, extrañamente, hacer que me fascinara. Bachira hizo despliegue de toda la crema que recorría su cuerpo. Fintas, caños, amagues, globos y un control que dejó a la defensa formada para el trámite de adopción. Frente a la portería, culminó su zafada jugada metiendo un rabonazo para marcar el 3-1 del partido. Su gol revivió a su equipo, que decidieron cambiar la estrategia. Nagi es buenísimo, un tipo talentoso que sin darse cuenta era dependiente de su novio Reo. Así que dejarán a Raichi como su acosador personal, mientras que Chigiri le meterá velocidad, nunca mejor dicho, para detener a Zantetsu. Su estrategia les cambió la cara, lograron fluir tanto que empataron el partido a pesar de ser 10 jugadores. Reo se hartó de que le soplaran el cuello, pero lo único que podía hacer era llorar. Su tristeza fue vista por su chavo, que por primera vez en su vida pensó por sí mismo. Se ofreció, mandó el balón a la banda para controlar un centro que, sin importar lo choco que estaba, Nagi detuvo en el aire e hizo un giro para meter el 4-3. Su acrobacia dejó descuadrado al equipo Z, quienes debían centrarse en atacar. Izagi, tras ser un lastre durante todo el partido, se acordó cómo utilizar su visión, apoyando al equipo y logrando que marcaran el empate a 4. Pero aún debían detener al genio, quien estaba haciendo despliegue de todo su control, abriendo a la defensa. Cuando iba a mandarlos a casa, Kwon se deschavetó y le metió la taqueada de su vida para frenar al albino, lo que provocó su expulsión, pues al final, verlos echarle tantas ganas le dio sentimiento. Pero esto aún no ha acabado. La falta dejó un tiro libre para Reo, quien, encabronado porque le tocaron al novio, metió un cañonazo hacia el palo derecho, pero sorprendentemente al portero le salieron brazos. El rebote le cayó al catalizador del equipo, quien junto a sus amigos se lanzó al ataque. Le mandó un balón al monstruo, que visualizó la mejor opción, y le mandó un gran balón a Izagi. Solo debía controlar y marcar. Pero tras él apareció el genio, quien había entendido el peligro en el campo. Para detenerlo, se posicionó frente a él, rompiendo todas sus ideas. Izagi comenzó a derrumbarse. Se la iban a quitar. Podía pasarlo, pero quería marcar su gol. Fue en esa desesperación donde recordó su primer y único gol en Blue Lock, una fórmula específica para marcar donde sus defectos se esconden. Se dio cuenta que, además de su visión, su otra arma era el tiro directo. Cargó la pierna y metió un golazo para darle la victoria a su equipo. Este logro dio por finalizada la prueba. El equipo de Nagi clasificó primero, y gracias a este partido, el equipo de Izagi clasificó segundo. Los demás fueron eliminados, menos sus goleadores, Nico, Barou y uno de los hermanos Wanima. Tras meterle el putazo de su vida a Kwon, el equipo celebró y se preparó para la siguiente fase. Esta vez se desharán de las garrapatas en los equipos. Entrarán de forma individual a un cuarto donde pelotearán junto a un holograma que los ayudará a mejorar sus armas. Para no ser eliminados, deben meter 100 goles antes de que el cronómetro se los coma. Una vez que terminen, saldrán a una habitación donde harán equipos de 3 para entrar a la siguiente prueba. Nuestro protagonista marcó sus 100 goles sin mucho tema. Cuando terminó, se reencontró con su cuate y juntos decidieron esperar al primer alocado que llegara.
Ese era el plan hasta que este señor se les acercó para pedirle a Isagi que se una a su equipo. Resulta que el albino quedó picado con su último partido. El juego le hizo sentir cosas que jamás había experimentado. Ahora quiere hacer equipo para entender lo que sintió. Si significa dejar botado a su marido, entonces lo hará. Votó a Reo y se les unió para formar el trío más letal que avanzó a la siguiente habitación. A partir de ahora deberán jugar partidos de 3 contra 3. El primer equipo en marcar 5 goles gana. Cuando gane, le puede robar a los perdedores un jugador. Así constantemente avanzarán entre partidos hasta conseguir un equipo de 5 jugadores. Aquellos que pierdan descenderán hasta lo más bajo hasta terminar en un 2-2. Si al perder el equipo rival no los escoge, serán eliminados. Lo lógico es pensar estratégicamente a qué jugador te quieres llevar. Por eso, Ego les dará sus nuevas clasificaciones. Top 15, Yoichi Isagi. Top 16, Meguro Bachira. Y Top 7, Seijiro Nagi. Con esto dicho, nuestro trío quería esperar a alguno de sus amigos hasta que pusieron atención a los otros tipos en la sala. Tokimitsu, un tibio que se la pasa cagoteándose solo, pero con un físico impresionante. Yubei Aryu, lo contrario al tibio, un tipo que se la autocroma constantemente y a todo lo que considere glam, o sea, que le parezca bello. Rin Itoshi, el mejor jugador del programa, hermano menor del canterano sensación en el Real Madrid. Rin es un tipo alzado como solo él, arrogante, provocador y egoísta. Todo lo que Isagi quiere ser. Así que como la filosofía del lugar es enfrentarse a los mejores, al protagonista le valieron madre sus amigos y decidió retarlos a un partido. Cuando todos aceptaron, iniciaron el encuentro. Bachira arrancó, bicicleteó y adelantó a su marca para mandar a una almohada que fue bajada espectacularmente, dejando servido un chulo disparo para marcar el primero del partido. Esta fue una demostración del poderoso tridente que habían formado. Una demostración que le pareció patética al número 1. Con un disparo desde media distancia marcó el empate, para dar inicio a una paliza sin precedentes, donde Rin pudo leer todos sus movimientos, predecir todas sus jugadas y usar sus armas para dejar el partido 5-2 sin que se pudieran dar cuenta de lo que pasaba. Isagi no pudo ni poner las manos. Para que recuerde su pisoteada, el rival decidió llevarse con ellos a su mejor amigo en el proyecto. Meguro Bachira ahora es compañero de Rin. Tras la barrida de piso que le dieron, nuestro nuevo dúo quedó demacrado. Isagi estaba que se lo llevaba a la verga. Todo lo que aprendió había sido destruido. Además, los goles de su equipo fueron gracias a la creatividad de sus genios. Pero él no pudo aportar nada. Antes de hundirse más, Nagi le dio una jalada de greñas para decirle que deje de llorar por 5 minutos, ladrando por lo que no tiene y se centrara en lo que sí. Este emputamiento motivó al delantero a mejorar, escalar creando un equipo suficientemente capaz de tumbar a los top globales y recuperar a su amigo. En ese momento entró a la sala un viejo conocido, Shohei Baro, que no viene solo, está junto a Naruhaya, el cono compañero de Isagi, que sin contexto alguno el rey agarró para hacer equipo. En su partido, Barou marcó 4 goles, pero les ganaron. Al ser tan egoísta, sus rivales eligieron a otro güey. Al verlos, se les prendió el foco, así que Nagi lo mugroció y se le encuadró para retarlo a un partido. Su falta de respeto no iba a quedar impune, por lo que el rey aceptó para dar inicio al partido. El juego continuó como comenzó el anterior. Nagi estaba tirando del carro al igual que Barou. Se estaban midiendo los huevos con múltiples goles, mientras las piedras del equipo se quedaban sin hacer nada. Esto frustró a Isagi, quien decidió hacer lo que mejor sabe: chaquetas mentales, con las cuales comenzó a sentir el campo. Con el 4-4, Nagi trató de alivianarlo, pero le callaron el hocico, porque en su reflexión, Isagi descubrió que su visión espacial estaba siendo limitada por su pendejismo. Para mejorarla necesitaba un toque que volara su imaginación, para predecir y crear situaciones sin tener el balón. En la última jugada pasó exactamente lo mismo. Barou puchó el balón con un chute que se estrelló en el palo. El rebote le cayó a Naruhaya, quien trató de no quedarse atrás. Visualizó a Isagi para poder mejorar metiendo un disparo, pero se dio cuenta que las maletas no pueden meter goles. El rebote le cayó al prodigio, quien se lanzó al ataque, pero esta vez Isagi se desempiedró. Esperó la presión de Barou, aprovechando un instante de desconexión para ganarle la espalda, lo que fue visto por su amigo para mandar un balón libre, donde aprovechó su tiro directo para ganar el partido. La victoria les dejó elegir a su nuevo compañero, pero antes de su elección nos mostraron un poco del pasado del chino. ¿Para qué nos hacemos? Eligieron a Barou. Nuestro nuevo trío resultó ser un pinche desmadre. Barou era un tiquismiquis de la limpieza que no cuadraba con la huevonada de este ser. Ambos discutían y se querían verguear, mientras a Isagi le daba miedo su conflicto. Total, trataron de conectar para crear un nuevo juego. Sin embargo, lo que tiene de bueno el rey, lo tiene de alzado. No quiere hacer nada por los mugrosos de su equipo, porque los considera como unos inferiores que solo le estorban.
así que Izagi debía encontrar la forma de evangelizarlo mientras buscaba nuevos rivales, que curiosamente encontró mientras echaba un riego. Kunigami, tan rico como siempre, se unió con la damisela Chigiri y el rencoroso de Reo, que desde su ficticia ruptura estuvo juntando su odio para retarlos a un partido. Cuando todos aceptaron, inició un juego muy complicado. Baru andaba en su plan, encremándose con el balón e ignorando a sus compañeros, lo que les costó 2 goles en contra, ya que los rivales tuvieron su propia subtrama donde salieron potenciados. Ante la situación, Nagi decidió sacar pecho, hacer un control insano, dejando apendejada su marca para equilibrar el campo, lo que no les duraría mucho. La única forma de ganar era convencer al rey de ayudarlos. Izagi trató de ser civilizado y hablar con él, pero le mentaron su madre tan fuerte que se desensibilizó, dándose cuenta que la única forma de bajarlo de su nube era hacerlo su perro. En la siguiente jugada, Izagi se le pegó como chicle. Sus rivales entendieron la situación, se le dejaron ir al rey, pero todo era parte del plan. Utilizando al Copetes como carrada, enchuecó al equipo, dejando servido un pase que Nagi controló para devolverla y que Izagi metiera el 3-2. Esto requete emputó a Barou. En la siguiente jugada decidió mandar a la chingada todo. Robó el balón, cayendo exactamente donde Izagi quería. El delantero estaba centrando su juego en destruir al rey. Tomó el control del campo para mandar una bocha que dejó servido el empate a 3. El partido estaba puesto para una remontada, pero esto es Blue Lock. La evolución de sus amigos dejó con los pezones parados a Chigiri, quien corrió por el campo para marcar el 4-3. Un gol más y los mandaban a dormir. Barou estaba completamente disociado, no quería perder, pero tampoco quería pasar el balón, pues desde que nació era el soberbio con más talento en la cancha. En todos sus equipos fue la estrella que brillaba en el campo. El héroe que jugaba al fútbol para destruir a sus rivales se estaba apagando. Pero no se iba a dejar, metió un trayazo que chocó en el palo, el rebote le cayó de nuevo. Pero en ese momento sintió desesperación por marcar. Para terminar de pisotear su mente, Chigiri llegó para detenerlo. Su falta de velocidad y su mal momento lo hicieron dudar, provocando que instintivamente le mandara un pase a Izagi, quien aprovechó para marcar el empate a 4. Ese gol lo dejó en el piso, y para acabarla de amolar, Izagi le mencionó que quiere otro buen pase del inútil de Barou. Esto lo dejó con problemas de personalidad, ya no tenía idea de quién era. El partido continuó, quien gane gana. Reo estaba ondeado por lo que te estoy narrando y mandó un filtro histórico que fue frenado en seco por Nagi, quien le mandó un pase al demacrado Barou. Izagi se posicionó frente a él y ahí se dio por vencido. Entendió que su destino no era ser el protagonista, el héroe, pero no podía aceptarlo. Su ego no se lo iba a permitir. Con sus últimas fuerzas hizo un recorte hacia la derecha y salió endiablado hacia la portería. Con otra finta se quitó a la defensa. Barou estaba evolucionando. Utilizando a Izagi como carnada, se movió por el campo, porque entendió que si no puede ser el héroe, entonces será el villano que destruye el brillo de Izagi, recuperando su corona y metiendo el gol ganador. Una vez victoriosos, casi se agarran a putazos, pero debían elegir a quién robarse. Necesitaban a alguien que los haga cambiar. Barou pudo salir de su terco juego solo porque alguien lo superó en el campo. Su elección debía ser capaz de desquiciarse con ellos. Chigiri ahora es parte del equipo. Con esto Izagi lo había logrado. Salió del hoyo donde estaba, cambiando su fútbol y creando un grupo digno de enfrentarse a los 3 mejores. Así que antes de cotorrear, buscó a Rin, saludó a su cuate y les pidió la revancha. Te preguntarás, ¿cómo es que Rin y la banda no han completado su equipo si Izagi ya se echó como 4 partidos sin 1000 evoluciones? Pues al ser los top globales, los randoms que fueron avanzando les tuvieron miedo a jugar. Pero bueno, obviamente aceptaron e iniciaron la revancha en el último partido de la eliminación. Bachira empezó su show, una bicicleta, un cambio de ritmo que no pudieron con el estoicismo de Izagi. Con su nueva visión, no se le adelantó, dejando que el villano secuestrara el balón para recuperarla, permitiendo que Nagi la dejara preparada. Chigiri se puso las pilas y marcó el primero. Esto no se iba a quedar así. Bachira freestyló para mandar un pase mágico hacia Rin, que en un segundo se quitó al genio del control y al velocista. Para terminar de restregárselas, dejó sentado a Izagi para meter el empate. Los volvieron a orinar. Sin embargo, esta vez fue diferente. En su primer enfrentamiento se las dejaron ir sin saber por dónde, pero esta vez Izagi pudo entender y leer por qué Rin hizo lo que hizo. A partir de ese momento comenzaron un duelo mental donde cada uno controló a su equipo para crear goles. Esta situación le dio envidia a Nagi, quien entendió sus delirios y actuó de forma bien random para apoyar a su amigo. Se desmarcó recibiendo un pase directo que el número 1 trató de detener,
pero lo amagó, sentó a Rin y marcó el empate a 2. El partido estaba igualadísimo, ambos intelectuales no se soltaban del brazo, los evolucionados cuates de Izagi fueron apareciendo y Rin se tomó las cosas en serio, creó goles hasta donde no para dejar el partido 4-3, estaban a un gol de la victoria. Así que Barou se adelantó por la banda e Izagi comenzó a seguir sus movimientos. Aplicando la misma, lo utilizó como carnada para cambiar de banda con Chigiri. Su pase lo aprovechó posicionándose en diagonal para tener una gran ocasión que Rin llegó a detener. Se puso frente a él para tapar su disparo, lo que era parte del plan. Izagi lo dejó pasar para meter un taconazo histórico, dejándole a Rin y marcando el 4-4. Lo había logrado. Izagi superó la visión de Rin, creando una jugada basada en su genialidad. Esa idea le permitió dar un paso extra que lo dejó marcar. La evolución de sus habilidades estaba en su cúspide y Rin no iba a quitar las manos, lo que comenzó a dejar excluido a Bachira. Durante todo el partido se ha sentido abrumado. Todos sus amigos están dejándolo atrás. A lo largo de su vida ha jugado fútbol con su monstruo, una visión que lo ha acompañado en su soledad, pero ahora era una atadura que debía abandonar. Con el reinicio del partido, el equipo siguió atacando. Barou e Izagi comenzaron a toquetearse para mandar un balón que fue recentrado, preparado y puesto para terminar el partido. Izagi lanzó un cañonazo que Rin evitó. El rebote le cayó a Meguru Bachira, quien recorrió la banda mientras el monstruo trataba de decirle qué hacer, pero esta vez no trató de apoyarse en nadie, eligió cambiar para no ser dependiente de nadie más. Con un caño se abrió paso y se deschavetó, siguió avanzando quitándose a todos sus rivales que en su desesperación trataron de rodearlo, pero a Bachira no le podía valer más madre, estaba completamente ido, sintiendo esa alegría que le ocasionaba jugar fútbol. Con un despliegue de magia se quitó a su marca, se adelantó a la portería, se deshizo de su visión y chutó. Pero Izagi había leído toda su jugada. Mientras estaba ido, Izagi vio un futuro donde su amigo superaba su atadura, pero no consideró un factor: la suerte. Y como si de una broma se tratase, el rebote le cayó a Rin Itoshi, metiendo un derechazo para darle la victoria a su equipo. Volvió a pasar, volvieron a perder. Lo que habían hecho fue destruido en un segundo. Estaban completamente frustrados, pero era hora de elegir. Antes de que su equipo tomara una decisión, Rin les cayó el hocico para escoger al único jugador que lo ha hecho sentir derrotado en Blue Lock. Yoichi Izagi ahora es parte de su equipo. Nuestro protagonista casi se nos va, pero aceptó su derrota. Levantándose, le deseó suerte a sus amigos y se fue. El equipo de 5 finalmente se había creado, dando fin a la tercera etapa. Sin embargo, Izagi seguía medio chueco. No entiende cómo la suerte le hizo ganar a Rin. Estaba tan perdido que Ego se le apareció para explicarle todo. La suerte es una casualidad para la gente mediocre. La suerte realmente es una consecuencia de un grupo de factores. En la jugada, Rin no se le despegó, se posicionó y afortunadamente le cayó el balón. Para Ego, la suerte es un boleto de lotería que esperas sea el ganador. Entre más factores a tu favor uses, más boletos tienes. Para controlarla dentro del fútbol, debe darlo todo hasta el final. Si no le tocó pero lo dio todo, entonces debe levantar la cabeza y aceptar el resultado. Con todo esto aclarado, es momento de descansar y esperar a los demás equipos. El quinteto convivió de una forma medio extraña, donde Izagi trató de hacerse cuate de su rival, aunque no lo logró. Tras un rato, llegó el momento de presentar a los 7 equipos que sobrevivieron al desafío, saliendo por el orden en que terminaron la prueba. El equipo 1 es el que ya conocemos. El equipo 2... son sus compañeros junto a Santetsu. El equipo 3 son estos chaqueteros que no conocemos. Del 4 también Nadota, pero el quinto estaba liderado por Ikiniko. En el sexto equipo estaban los desmadrosos de Raichi, Gaga Cristo y un hermano Wanima. Final y sorpresivamente, el equipo de Igaguri, el tronco pelón que me cayó el hocico por llamarle random al inicio del video, que no viene solo, está junto a Reo y este señor, lo que significa que Kunigami salió del proyecto. Pero antes de que pudieran deprimirse, Ego se les apareció para felicitarlos y prepararlos para la siguiente fase provisional. Pues mientras te contaba todo dentro del lugar, tuvo unos pedillos en el exterior. Los directivos y empresarios comenzaron a emputarse por el dineral que estaban gastando en las instalaciones del proyecto, así que quieren cancelar Blue Lock. Sin embargo, Ego los retó. Para la siguiente fase, deberán jugar un partido de 11 contra 11 contra la selección sub-20 de Japón. Si ganan, dejarán de ladrar, no cancelarán el proyecto y serán parte de la selección nacional, que no se los va a dejar nada fácil. Sí, no son muy buenos, pero para reforzarse añadieron a un nuevo jugador, Saitoshi.
el prodigio del Real Madrid y el hermano de Rin. Ahora deberán entrenar y competir entre ellos para decidir quiénes formarán parte del Blue Lock 11. Pero todo eso y más lo veremos en la siguiente temporada de Blue Lock.